A ver, la presentación de hoy tiene un título propuesto por el presidente de nuestra Junta de Vecinos, que es bueno el título, como golpeador, la historia se repite, ciudades en pandemia, y el origen de la presentación está en un video que me mandó hace 3 días la Angélica Bulne, preguntándome qué opinaba yo, que era un video de un medio español que hablaba sobre la pandemia y el desarrollo de la arquitectura moderna. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver el video y luego vamos a hacer un par de comentarios. Entonces, ahora tiene como 8 minutos el video, que es entretenido igual. Ven estos niños. Están en clase en 1932, en París. Y también estos, por la misma época, en Birmingham, Ámsterdam y Berlín. ¿Se han fijado en los edificios? Todos tienen ventanas enormes o directamente muros abatibles. Son las conocidas como escuelas al aire, también llamadas en la época escuelas antituberculosis. Instituciones especialmente diseñadas para prevenir y combatir una pandemia que venía asolando muchas grandes ciudades durante el siglo XIX y principios del XX, y en las que, como en París, llegó a ser la causa de la muerte de la mitad de los jóvenes fallecidos en todo el siglo XIX. Y es que, durante décadas tras el descubrimiento del bacilo de la enfermedad por Robert Koch, lo único que se supo es que la bacteria era infecciosa, que sobrevivía en los lugares más oscuros y polvorientos, y que el sol y el aire limpio y el reposo mejoraban a los pacientes. Por eso, todos los grandes arquitectos y diseñadores de la época se lanzaron a diseñar hospitales con ventanas más grandes, sanatorios con enormes terrazas, viviendas elevadas para huir de los gérmenes y muebles aerodinámicos donde el polvo no se pudiera esconder. Y así nació la arquitectura modernista, el gran ejemplo de cómo las pandemias han dibujado desde siempre la forma de nuestras ciudades. La tuberculosis fue la gran obsesión entre finales del siglo XIX y principios del XX porque costó mucho encontrar la causa de la enfermedad. Era una de esas enfermedades desconocidas que se propagó por toda Europa desde finales del siglo XVIII y en torno a la que se construyó la teoría de la transmisión por culpa del aire sucio que había en las ciudades. La teoría predominante era la miasma, la creencia medieval de que la enfermedad se propagaba por el contacto con ese aire malo. Así que la única recomendación para la mayoría de casos era salir a la montaña y tratarse al aire limpio. Y así fue hasta 1882, cuando Robert Koch identificó el bacilo causante de la enfermedad y se descubrió que era contagiosa y que era capaz de acumularse en las zonas de polvo. Entonces el foco pasó a las casas. Eran las casas las que estaban enfermas. Los primeros protocolos recomendaban a los pacientes que al llegar a casa se eliminaran las alfombras, las cortinas, se encalaran las paredes, se abrieran las ventanas y se eliminara todo lo que acumulara el polvo. Con la idea central del saneamiento de los espacios para combatir la enfermedad, los arquitectos modernos empezaron a hacer edificios blancos, con grandes ventanales, con terrazas para tomar el sol, para hacer ejercicio. Pensamos las ciudades desde muchos puntos de vista, pero una de las cosas que se tiende a olvidar es que las ciudades realmente están hechas de capas y capas de respuestas precisamente a epidemias, a amenazas de enfermedad de todo tipo. Y lo que es muy interesante es que estos arquitectos, como Le Corbusier, como Gropius, como Neutra, como todos ellos, constantemente hacen referencia a la tuberculosis. No es que digan, es que nos gusta más así, no, están diciéndolo. La arquitectura del siglo XIX es como un viejo sofá lleno de tuberculosis, o hay que levantar las casas del suelo con pilotis porque en el suelo húmedo es donde nace la enfermedad. Los modernistas querían crear ambientes curativos, limpios física y simbólicamente, de enfermedades y de contaminación. El sanatorio Paimio del finlandés Alvar Aalto se convertiría en el gran referente de las construcciones hospitalarias, con sus edificios repletos de ventanales y terrazas, mientras Le Corbusier diseñaba la ultramoderna Villa Savoye, pintada de blanco clínico, con habitaciones suspendidas con pilotis sobre la tierra para huir de los gérmenes de debajo.
Y dentro de las casas, los muebles fueron los siguientes en sufrir la reforma sanitaria. El polvo alojado en elementos decorativos era un enemigo de la higiene. Los diseños minimalistas reemplazaron la madera tallada y la tapicería. Utilizaron materiales ligeros y lavables en formas aerodinámicas, más fácil de mover para limpiar el polvo y los insectos en los escondites de la oscuridad. Pero si la tuberculosis provocó cambios sustanciales en el diseño de viviendas y edificios, la otra gran pandemia del siglo XIX, el cólera, se tradujo en los grandes cambios urbanos y de planificación de las ciudades. Y es que, como ocurría con la tuberculosis, durante siglos no se creyó en que el cólera se transmitiera, sino que estaba en el aire. Cuando finalmente fue descubierto en Londres que la causa de la epidemia de cólera era un pozo infectado en el centro de Soho, llegarían una serie de reformas legislativas y de infraestructuras sanitarias que no solo tendrían lugar en Londres o en París, sino en las grandes ciudades del siglo XIX. Incluso cuando Le Corbusier, en términos de la ciudad, propone cortar el centro de París y extraerlo en una especie de operación quirúrgica, habla de este París histórico, Tubercular Paris, París tubercular. Cuando Le Corbusier llega a Barcelona y también propone un plan de saneamiento, y se llamaban así, de saneamiento del centro de Barcelona, también es así. O sea, él propone mantener las calles más importantes del casco histórico y realmente limpiar detrás y eliminar todos esta densidad urbana donde se transmitía la tuberculosis. Con los años y el avance de la ciencia médica, llegaron versiones más avanzadas de antibióticos y antivirales, y el uso de la arquitectura para tratar las enfermedades infecciosas disminuyó. Pero hoy, con la pandemia del COVID-19, el mundo ha vuelto a sentirse tuberculoso en cierto modo. Los hospitales no estaban pensados para soportar la enorme avalancha de enfermos, ni diseñados para tratar enfermedades de tan alto contagio. A la población se le ha pedido que cambie de ambiente, se le ha pedido que se quede dentro, en sus casas, y ha trasladado la oficina al hogar, que no estaba preparada para ello. Y con la llegada de la nueva normalidad y el distanciamiento social, todos los espacios públicos se tienen que adaptar para ser más preventivos e higiénicos. Sin vacuna todavía a la vista, la arquitectura y el urbanismo vuelven a tomar el protagonismo en la lucha contra una pandemia. ¿Cuánto cambiará de una forma permanente? Depende también de cuánto tarde esta situación. Si nos liberamos de esto pronto, pues seguramente no tendrá tanta repercusión. Si realmente dura más, entonces sí que nos habrá impactado de una manera importante. Bien, sin duda que el video es interesante y diría que parcialmente es verdad la historia que cuenta, pero pienso que es sesgada y me pareció bueno ver el video, me pareció bien interesante hacer una presentación por dos motivos. Por un lado, porque simplemente me parece que está bien contar la historia extendida y no dejar que la gente crea que el desarrollo de la arquitectura moderna pivota tan exclusivamente en una sola variable, porque creo que es una reducción que le resta interés y que que simplifica demasiado las cosas. Pero el otro motivo para hacer esto, y es la parte final de la presentación, es que a mí me parece que si es que uno pondera mal los factores de los problemas, puede o bien cometer soluciones o llevar adelante soluciones equivocadas porque el diagnóstico es equivocado, y peor, uno podría, sin darse cuenta, avalar un discurso que es funcional a ciertos grupos de interés porque el diagnóstico y el relato apuntan en una dirección que no es la principal. Entonces, a mí me parece que la primera cuestión que habría que decir es que lo más importante, o como el factor o el ámbito que explica el desarrollo de la arquitectura moderna, es el siglo XIX, y es 3 o 4 cosas que ocurren durante el siglo XIX. La primera, y creo que es la más importante de todas, y que tiene también un paralelo bien grande con lo que ocurre hoy, es la revolución industrial. Y la revolución industrial por las consecuencias sociales que esto trae. O sea, la revolución industrial durante todo el siglo XIX hace emerger una nueva clase social, que son en esa época le llamaban los proletarios,
y tiene consecuencias enormes en la ciudad y tiene consecuencias económicas y consecuencias en la estructura social. La migración del campo a la ciudad en París, en Londres, en todos los centros desarrollados, que después se replican en Latinoamérica o en otras partes del mundo, modifica la ciudad radicalmente, más allá de pandemia o no pandemia. La ciudad no está preparada para eso, hay conflictos sociales. Acá puse una imagen de la comuna de París. Durante el siglo XIX pasan un montón de cosas en simultáneo. Se descubre el bacilo de la tuberculosis, también hay una epidemia de cólera, pero también hay revueltas sociales, se incuban cosas como la Revolución Rusa, que ocurre en la primera mitad del siglo XX, que es probablemente una de las transformaciones más grandes que hay a nivel social en reacción a lo que ocurre durante el siglo XIX. Y entonces es un panorama mucho más complejo. Acá hay algunas imágenes de cómo era la vida de esta gente que vivía en esta ciudad. Estas son imágenes de trabajadores en Londres y en París. Acá hay un paralelo con 3 imágenes de conventillos en Chile, y el de arriba a la derecha es en Buenos Aires, pero es la versión chilensis de esto mismo. Entonces, lo primero que me interesa es establecer que hay un contexto de cambio mucho más grande que algo que pueda tener solo que ver con las enfermedades, que sin duda se relaciona, y sin duda la gran aglomeración favorece el desarrollo de las enfermedades. También se agudizan las malas condiciones sanitarias. No se puede desarmar este tejido, pero es un tejido mucho más amplio, y yo diría que tiene hebras mucho más gordas que la de la pandemia. Esto me interesa muchísimo. Son 3 dibujos de Hénard. Hénard es un arquitecto paisajista francés. El de la izquierda es más o menos como es la calle actual, una sección de una avenida en París. Abajo se ve el alcantarillado, que es algo que se introduce también en esta época. Abajo de este dibujo de la izquierda se ve una planta con el alcantarillado en el eje de la calle, que ya empieza a complejizar lo que es la infraestructura urbana. La imagen del centro y la de la derecha son esquemas de desarrollos futuros. Y entonces, durante el siglo XIX ya se están planteando, y esta cuestión me interesa mucho, se están planteando cómo encarar el crecimiento de la ciudad. Por ponerlo en términos muy sencillos, los arquitectos ya se dan cuenta, a finalizar el XIX, antes de la arquitectura moderna, que se viene una ola de cambio gigantesca. Se dan cuenta de que el tema del transporte va a ser importante. Si ustedes se fijan en el dibujo del medio, hay 3 niveles con transporte y con tren subterráneo, y en el de la derecha incluso hay un aparato volador arriba de la calle. Y entonces, diría el proyecto o las fantasías, pero en un sentido como muy realista también, de proyección de futuro, intentan integrar un montón de problemas que son derivados de esta gran transformación urbana, que a su vez es derivada de una enorme transformación social. Acá hay una serie de imágenes de obras de infraestructura gigantescas y carísimas, y esto también me interesa de cara a lo que vamos a hablar al final, que se hacen en ciudades europeas para poder adaptar la ciudad a esta nueva realidad. Se construye alcantarillado. Esta es una imagen de Londres. Se construye también sistemas de transporte, sistemas también de instalaciones para el gas o la electricidad. Empiezan a pasar cosas tan delirantes como esta. Empieza a haber transporte aéreo, porque la ciudad tiene una cantidad de espacio limitado. La calle es un espacio limitado, y entonces hay que colonizar el subsuelo, colonizar los estratos superiores. Al mismo tiempo hay un desarrollo tecnológico, y esto está todo pasando al mismo tiempo. La aparición de la máquina, que posibilita la revolución industrial, que posibilita el desarrollo económico, es también lo que posibilita la aparición de este tipo de medios de transporte, y entonces es una revolución como multifocal, diría yo. Entonces, por eso también me hace tanto ruido el solo pandemizar la historia, que después vamos a centrarnos un poco más en los cuatro arquitectos que nombra Beatriz Colomina o el video al comienzo. Y entonces, otra cosa que ocurre en esa época es que hay una revolución tecnológica ya mucho más ligada a la arquitectura, que es una revolución respecto a los métodos de construcción
la disponibilidad de ciertas tecnologías y materiales. El hormigón armado, son 3 imágenes de la patente de los trabajos de François Hennepin. Este es un personaje que patenta el sistema de unión monolítica que se ve abajo a la izquierda para poder hacer pilares y vigas con hormigón con relativa facilidad. Y las primeras construcciones que se hacen con hormigón armado son copas de agua, como la que se ve a la derecha, y luego se comienza a utilizar en la vivienda. Pero esto es una revolución también desde el punto de vista tecnológico. Hasta antes de esto, no existía un material relativamente barato que uno pudiera variar su resistencia de acuerdo a las solicitaciones y con el que se pudiera construir desde una casa a un acueducto, a no sé, todo tipo de construcciones. Ocurre algo bien parecido con el acero. No estoy completamente seguro de la historia, pero en todos los libros de arquitectura se menciona mucho que el desarrollo del ferrocarril y la construcción de los rieles es una parte bien gravitante dentro del desarrollo de las fábricas de piezas de acero seriadas, y el hecho es que de pronto irrumpe este material también como en gran escala y con obras muy icónicas. Arriba está, bueno, la Torre Eiffel, que es súper importante, como en el imaginario, a finales del siglo XIX. Abajo hay una imagen de la construcción de un acueducto, y a la derecha, que es interesante, hay un edificio de Louis Sullivan, que es maestro de Frank Lloyd Wright, con Adler, en Chicago, y entonces este es el primer edificio en altura que se hace en acero. Entonces es un momento de cambios y de apertura muy grande en el mundo en diferentes sentidos, y en el ámbito de la arquitectura, además, hay una revolución tecnológica. El tercer ingrediente en esta revolución es el vidrio en lámina. El vidrio existe hace, no sé, miles de años, 2000, 3000 años, no lo sé bien, pero antes siempre existía la posibilidad de la tecnología de construir fragmentos pequeños de vidrio. Por eso las iglesias góticas tienen vitrales. Y de pronto, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, se perfecciona también la tecnología para construir el vidrio en lámina, que uno hoy día está muy acostumbrado, pero es un material totalmente sorprendente el vidrio en lámina. Permite hacer un muro completo, con un ventanal, que es transparente y que separa el interior del exterior, y que eventualmente hoy día además tiene ciertas condiciones térmicas, un material, diría, como mágico en ese sentido. Y claro, cuando aparece, como rompe como todos los paradigmas. Lo que hay acá a la derecha en la imagen son 2 proyectos de Mies van der Rohe, también arquitecto aludido por Beatriz Colomina, que por cierto no hizo, creo, nunca un hospital, cosa que como está mal en su relato. Pero esto es súper interesante. Mies van der Rohe inventó el rascacielos de cristal, y lo inventó en esta como fascinación por este nuevo material, y estos son los primeros proyectos en la historia de la arquitectura. Son el de la izquierda, una maqueta hecha con láminas de vidrio, y abajo se ven una maqueta con la representación del entorno donde esto se iba a poner, y a la derecha está esta planta bien orgánica derivada de la ubicación libre de estas láminas verticales de vidrio. Y a la derecha hay una versión de este rascacielos que es con una forma más bien prismática, pero que también explora esta como condición del material. Entonces, tenemos por un lado una revolución social enorme, por otro lado una revolución tecnológica gigantesca en la construcción, y entonces paso a la tercera parte. Yo pienso que la ciudad moderna es el reflejo de una sociedad en revolución. No es una cuestión de la pandemia ni nada. De hecho, creo que lo que ocurrió entre el siglo XIX y el siglo XX es una ola gigantesca de cambio en la que de algún modo todavía estamos inmersos. Esa es un poco mi mirada. Acá hay una imagen de un cartel de propaganda de la época de la Revolución Rusa, que es importante en varios ámbitos, pero en el ámbito de la arquitectura es muy importante porque se desarrolla ahí el constructivismo ruso, que justamente hablando de vivienda y ciudad, es uno de los momentos en donde se comienza a experimentar y a plantear más radicalmente un cambio de modelo en los edificios y en la forma de hacer la ciudad. Pero también es importante la Revolución Rusa porque impulsa el desarrollo de la instauración del bloque de la Unión Soviética,
que finalmente también va a ser lo que va a impulsar el desarrollo durante la mitad del siglo XX de las socialdemocracias en Europa. Es un evento bien importante, bien al comienzo del siglo XX. Acá he puesto dos diapositivas con imágenes de la película El hombre y su cámara, creo que Versov, el director, no me acuerdo ahora, pero es interesante porque lo que estas imágenes traen a colación en la película es este mundo que está cambiando, es este mundo donde hay nuevos medios de transporte, donde existe el automóvil, donde aparece la fotografía animada. Creo que a uno le cuesta entender o ver esto hoy día porque nuestro mundo es una versión como exponencial de eso, pero si nosotros pudiéramos hacer el ejercicio de retroceder 100 años atrás, tendríamos que darnos cuenta de que esto es súper tecnológico. Esto es como estar viendo la Estación Espacial Internacional hoy día, o estos mapas del internet y decir que todo el mundo está conectado en red a la velocidad de la luz. Lo que ocurre en este momento es algo parecido y ocurre por primera vez en el mundo. Nosotros ya estamos habituados a eso y lo que está ocurriendo ahora de algún modo es como reeditar ese mismo relato. Estas son imágenes de los proyectos que se hacen entre el 17 y el 20 y tanto de los constructivistas rusos. Es interesante ahora porque nos acercamos a la derecha, vemos tres imágenes de edificios que son un poco edificio, un poco fábrica, hay cables, hay acero, hay una imagen de modernidad que está indudablemente relacionada con esta idea de progreso tecnológico, progreso industrial. Entonces se va tejiendo una transformación cultural desde la revolución industrial, las máquinas, las infraestructuras, a la arquitectura, al arte. Esta diapositiva me interesa. A la izquierda es una escenografía teatral de Popova, rusa también, pero es muy parecido a lo que hay a la derecha, que es el proyecto para la Torre de Pravda, que es el diario del Partido Comunista Soviético, y es evidentemente de acero y de cristal, y es súper moderna para la época, es como lo más high-tech que hay. Claro, haciendo la presentación también me acordé de otros personajes que también hacen cosas parecidas. Esto es Antonio Sant'Elia, en Italia. Y claro, son bien increíbles estos proyectos, nunca se construyeron, pero construyeron un imaginario sobre el cual se basa todo el desarrollo, no solo de la arquitectura, porque esto pasó en todos lados, en todas las áreas. Pero estas son ideas de ciudad que son un poco preseléctrica, un poco torre, un poco transformador, un poco edificio. A la derecha se ven los viaductos. Hay una cosa como bien delirante en la época. Me interesa esta diapositiva un montón, sobre todo el libro de la derecha. El libro de la derecha es un libro que publica Le Corbusier en 1926, creo. Se llama Hacia una arquitectura, y el tipo compara, que es como una super herejía en su época, compara los templos griegos con los automóviles, ambos como superproductos de la especialización y el diseño humano. Entonces, esta es una primera cuestión, se pone la máquina como un super paradigma de una cuestión fantástica, pero lo otro que habría que reparar, estando en el 2020, es que esos autos que hay ahí son en esa época, pero la cosa más tecnológica que existe en el momento. Entonces, de nuevo, uno lo ve en blanco y negro y a uno ya le parece viejo esto. Pero en esa época lo que estaba haciendo este tipo era comparar, como no sé, si uno mostrara un circuito integrado de dentro de un celular con un templo griego. Creo que es más parecido a eso. Y claro, el de la derecha es un libro un poco posterior, también hecho por él, por Le Corbusier, pero es interesante por el delirio que provocan los aviones. Y claro, el primer vuelo aéreo fue en 1903, de los hermanos Wright, o sea, este vuelo aéreo así como casi un volantín. Y entonces, claro, 1903, 2003, estamos, no sé, a 117 años del primer vuelo en avión. Y entonces, claro, hoy día nos parece muy normal tomarse un avión y viajar y a 800 kilómetros por hora y 10.000 metros de altura. Pero es muy poco tiempo, es realmente muy poco tiempo en que esto es posible. El vértigo, la aceleración que se produjo en esa época es muy grande. Y entonces hay una cuestión que a mí siempre me ha interesado harto como recalcar cuando hago las clases o le explico a alguien esto, y que yo pienso que no solo los arquitectos, pero es del área que más sé, pienso que muchos arquitectos modernos se dieron cuenta o alcanzaron a percatarse de lo que se venía, de lo que iba a pasar.
Y claro, sus propuestas en muchos sentidos fueron muy ingenuas. Creo que eso es bien posible establecer, por ejemplo, que también lo he estudiado un poco, un paralelo con lo que ocurre con el marxismo. Marx se da cuenta que las relaciones de producción están completamente alteradas, se da cuenta que la revolución industrial produce cambios que son radicales y, como por ponerlo en términos muy sencillos, un antes y un después, pero yo creo que ni en sus peores pesadillas el tipo se pudo imaginar que 130, 140 años después el capitalismo iba a ser lo que es hoy día. Entonces vamos a ver después algunos ejemplos de esto en la arquitectura, de cómo se trataron de integrar ciertas variables, entre ellas las pandemias y el higienismo y todo esto, pero yo creo que se quedaron pero cortos, así, a más no poder. Y esto es interesante y valioso porque pone en valor el diagnóstico y nos obliga a repensar las propuestas, diría yo. Esta imagen es súper importante para entender qué pasa en este momento, no tan en el planeamiento de las ciudades como en la arquitectura, pero en la escala urbana. Esta es una imagen de un autor que se llama Colin Rowe, un norteamericano, como no sé, debe ser de 1960 esta imagen, de un libro que se llama Collage City, que es bien fantástico, pero lo que hace él es que coloca a la izquierda un plano Noli, que es este plano contrastado en blanco y negro, donde lo blanco es el espacio público y lo negro es todo lo privado. Coloca un plano Noli de una ciudad medieval europea. Y coloca a la derecha un plano Noli de un proyecto moderno de ciudad. Y entonces lo que demuestra muy claramente es esta inversión en la cantidad de blancos y de negros. Y entonces uno podría, como muy esquemáticamente, pensar que la ciudad tradicional es una ciudad donde uno entiende como el entorno urbano como si fuera una masa llena, construida, y las calles como una suerte de vacíos o pasillos en el interior, que es lo que se puede ver a la izquierda. Y en cambio, el concepto moderno, tal como lo plantea Rowe, que es como muy contrastado, es todo lo contrario, es que uno imaginar una ciudad como un plano despejado, como quien pone sobre una mesa ciertos objetos. Entonces, una cosa es un lleno como con vacíos, con canales por donde uno anda, y los patios y las plazas serían como ensanchamientos de estos canales, y lo otro es como un tablero donde uno coloca cosas. Yo creo que esto es importante entenderlo, y a mí me interesaba en esta presentación explicar esto, porque me imagino que el público general no piensa en estos términos, y es bien bonito empezar a mirar la ciudad así, y entender que un poco lo que ocurre hoy día en todos lados es bien heredero de la imagen de la derecha, con menos épica y con más pragmatismo. Acá, y vuelvo al constructivismo ruso, estas son de las primeras imágenes y los primeros proyectos en la historia de la arquitectura en que se empieza a pensar la ciudad de este modo, que yo creo que nos parece relativamente familiar. Una torre en un plano despejado, lo que está a la derecha arriba es un plano urbano con unas torres y una suerte de parque, y abajo las primeras experimentaciones de vivienda racionalizada para esta nueva clase social que son los proletarios, que son millones de personas que han llegado a la ciudad. Acá hay un proyecto de Hilbersheimer, que es partner en varios proyectos con Mies van der Rohe, también es alemán. Tienen una cuestión como cruda estas imágenes, de nuevo creo por dos cosas. La distancia temporal, o sea, si Hilbersheimer lo hiciera hoy día, lo haría con un render fantástico y con árboles y seguramente más amable. Y lo otro es que esto lo están inventando recién ahí. Es un modelo que no existe. Y entonces es bien crudo. Todavía no está muy trabajado. Es interesante ver en esa imagen cómo está al lado de los bloques estas iglesias y la ciudad tradicional, y se está comenzando por primera vez a pensar en una ciudad, y ahora volvamos un segundo a lo de la pandemia, en una ciudad donde hay vivienda de alta capacidad, con mucho aire, entre ellas, con mucha luz, con ventilación, con equipamiento, y lo que es más importante, que acá se ve muy árido, con espacio libre entre las viviendas. Todos estos modelos nacen en Europa del Norte. En Europa del Norte, si uno piensa en espacios libres entre las viviendas, es bastante fácil que esto se convierta en un parque sin demasiada dificultad, cosa que acá no ocurre, pero el modelo original tiene algo de eso. Esta es una imagen también de Hilbersheimer de la misma época, y es bien increíble acá ver dos cosas. A mí, bueno,
por un lado tiene como una cosa muy severa, pero insisto en esto de que es un modelo como experimental, diría que están haciendo, pero lo otro que me parece sorprendente a mí es la estratificación que esto tiene, o sea, la cantidad de pisos hacia abajo, esta cuestión es de 1920, 1922, por ahí. Y lo otro que es increíble es el tamaño que imaginan para las calles, pero la poca cantidad de autos que hay. Y esto demuestra que no tenían idea de lo que iba a pasar. O sea, esa cuestión es como 3 veces la Costanera Norte y tiene autos como una calle en un día domingo. Entonces, claro, se dan cuenta que el auto es importante, se dan cuenta de que hay que separar. Por ejemplo, esto, conceptualmente, trae consigo en el bolsillo el tema de tener una cosa como la Costanera Norte, que es una autovía separada del otro plano de la ciudad. Y entonces, si se fijan arriba, se ve gente caminando sin autos. Y abajo los autos y más abajo el tren. Entonces, estas ideas nacen acá. En la misma línea, este proyecto del 1922, Ciudad para 3 millones de habitantes de Le Corbusier, es bien increíble pensar que lo que hay al medio acá es un aeropuerto. Entonces, en 1922, eso es hace 100 años, que 100 años creo que no es nada. Estos tipos se dan cuenta de que el avión es súper importante e imaginan que el aeropuerto va a ser el corazón de la ciudad, porque le atribuyen una dimensión simbólica increíble, pero es cero práctico y no tienen idea de lo que es en realidad un aeropuerto. Y entonces esta ciudad está organizada con un aeropuerto al centro, que es lo que se ve acá, que de nuevo tiene como 4 avionetas y nada más, rodeado con el centro de negocios, que de nuevo el rascacielos es una cosa nueva que aparece en esta época, y lo ven como la catedral de nuestros tiempos. No solo porque los negocios son importantes, como en plan capitalista, sino también por el acero y por el hormigón y por el vidrio, o sea, es el triunfo tecnológico, pero por esencia. Y entonces, en el centro de la ciudad, los negocios, la administración, y en la periferia, este tipo de vivienda, que es bien fantástica, es departamentos con patios, con árboles adentro. Entonces, están todo el rato buscando una especie de reconciliación high-tech entre hombre, producción y naturaleza, que es algo que de buenas a primeras nos podría parecer contradictorio. Este es un dibujo también de Le Corbusier, me gusta por lo mismo. Se ven al fondo los rascacielos, pero rodeados o inmersos en un parque con un avión, una cosa como alegórica, y en primer plano, una mesa para tomar el té, con unos árboles magníficos. Entonces, hay una búsqueda de una conciliación entre unos mundos que hoy día nos resultan bien difíciles de conciliar en nuestra cabeza. Avanzando con el argumento y también cómo se plantean las cosas, estos son dibujos de unos libros de Le Corbusier que me interesa porque con este tipo de imágenes es que se ha construido el discurso, este discurso entre los arquitectos. Quizás el más importante de todos los dibujos, el que está a la izquierda, que es el dibujo esquemático de una vivienda de comienzos del siglo XX en París, donde viven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. 10 personas en muy pocos metros cuadrados. Si se fijan, el departamento tiene muy pocas ventanas, está dibujado toda esa mancha negra, es porque no tiene luz desde ahí. Esa situación, que vamos a volver ahora al final de la presentación, es una situación en la cual viven hoy día 700.000 personas, 600.000 personas en Chile, en los bloques periféricos, eso mismo, y eso es insalubre, sí, eso no tiene sol, y si se fijan arriba está el sol con un signo de interrogación, el cielo con un signo de interrogación, abajo el árbol con un signo de interrogación. Entonces, claro, es la pandemia, pero en realidad son las condiciones para tener una vida razonablemente buena, en realidad. Entonces, es pandemia, pero es más amplio, y tiene que ver con esta sobrecarga de la ciudad. A la derecha, las comparaciones de modelos urbanos. Este dibujo que hay a la izquierda muestra la ciudad y el problema del suburbio, que creo que es como el gran riesgo de toda esta historia, y a la derecha, también muy panfletario, pero es muy bueno el dibujo, hay 3 dibujos en la página de la derecha. Arriba se ve una cancha de fútbol, y se ve una barra negra, eso es un edificio de una planta muy pequeña, alto, con vivienda. Y lo que este dibujo demuestra es que en ese edificio caben la misma cantidad de casas que están representadas abajo como casas individuales, a la misma escala, en el mismo terreno. Entonces, esta idea que tienen estos tipos de que uno vive en un parque, que es lo que veíamos en los dibujos anteriores, solo es posible así, agrupando a la gente en edificios, que incluso pueden tener patios o buenos balcones, y despejando grandes cantidades de espacio entre ellos como parques.
A la izquierda acá un dibujo, claro, además son divertidos estos dibujos, son bastante feos, y a mí siempre me ha llamado la atención porque tienen algo como de cómics, tienen como un poder comunicativo muy grande que creo que es su función. Entonces, claro, arriba la ciudad tradicional, arriba a la izquierda, no puede entrar ni siquiera el camión, las calles de las ciudades medievales europeas no están diseñadas para que quepa un auto, son de la época de los caballos esos trazados. Y abajo, una cosa que de nuevo, un modelo experimental y un poco delirante, un parque gigantesco, y estas líneas punteadas que se ven son los pilares sobre los cuales se apoyan estos nuevos edificios, que es lo que hay a la derecha. A la derecha hay un dibujo de un pedazo de París que se demuele completo, toda esta zona que se supone con viviendas que son insalubres, y se ocupa el argumento insalubre, y se ocupa el argumento de la pandemia, pero en realidad porque se quieren hacer muchas más cosas que solo salinizar. Se quiere construir esta nueva ciudad, esta nueva arquitectura, este nuevo pacto entre el hombre, el parque, el cielo, el árbol. Esto es un poco la promesa. Izquierda, bosque y edificios, o naturaleza y edificios. Y a la derecha, el hombre en su célula habitacional, disfrutando por igual todos de esta naturaleza. Este otro proyecto parecido a la ciudad de 3 millones de habitantes, que es súper criticado este proyecto, que Le Corbusier, claro, propone demoler un enorme trozo de París. Para hacer esto, a la derecha se ve la comparación entre el grano de la ciudad existente abajo, ciudad tradicional, y arriba la ciudad nueva. Pienso que es como más bien un manifiesto, un prototipo. Creo que nunca, bueno, da igual, pero pienso que nunca esto estuvo pensado para ser hecho de verdad. Y entonces, volvemos al dibujo de Colin Rowe para terminar esta parte de la presentación y entrar al último apartado. Colin Rowe hace esto y después presenta esto, y que es como la versión ilustrada de lo que estoy mostrando. Acá, a la derecha, se ve un edificio de Le Corbusier, que es la unidad de habitación de Marsella, en un parque despejado. Y acá, a la misma escala, y esto es lo interesante de esta comparación, se muestra en Florencia, al lado de la Galería de los Medici, un vacío urbano a la misma escala. Son dos objetos del mismo porte, un volumen lleno y un espacio vacío. Acá está el espacio vacío, y acá está el volumen lleno. Y entonces Colin Rowe, por eso es tan bueno el libro de Colin Rowe, plantea esto que es bien abstracto y lo muestra así. Y es bien real verlo así, y es interesante la comparación de escalas. Y por último, para cerrar, yo creo, o por donde a mí me interesa esta cuestión, es por lo que ocurre hoy día en Chile, donde se cruza la pandemia y se cruza el estallido social. Entonces voy a tomar ahora como una cuestión mucho más sesgada, que es pensar en los grandes conjuntos de vivienda que hay en Santiago, que algo tiene que ver con todo lo que venimos hablando, porque la única posibilidad, según el discurso moderno, de conciliar vida urbana con calidad habitacional es con una cierta densidad que permita reunir a la gente de modo de despejar otros espacios o aprovechar cierta sinergia con la cercanía urbana. Acá hay un plano que hemos hecho con un equipo de trabajo en la universidad a lo largo como de 3 años, y bueno, esto lo consolidaron un grupo de estudiantes con el que trabajamos ahora, que es un catastro de todos los grandes conjuntos de vivienda que hay en Santiago. Desde los años 40 hasta ahora, están desde los bloques de Vespucio con Grecia, a los bloques C, que son estos que salen en las noticias ahora todo el rato con estas ampliaciones como muy radicales y un poco espantosas. Esto es una línea de tiempo con la historia de la vivienda colectiva en altura en Chile, que de algún modo es como el correlato de todo lo que acabo de explicar de Le Corbusier, Mies van der Rohe, Hilbersheimer, pero en versión nacional. Acá está la historia de esa arquitectura en Chile, y esto corresponde a los últimos 30 años de producción de vivienda colectiva en altura en Chile, que es la de más mala calidad, lejos, la más masiva, la más periférica, y donde hoy día sí que yo creo que aprieta el zapato, pero urgentemente. Entonces tenemos este plano, y esto lo que muestra son solo ese tipo de conjuntos, los de los últimos 30 años, que son realmente deficientes. Diría, no tengo la cifra exacta, pero yo calculo que en Chile deben de vivir entre 700 a 800 mil personas así, que es un montón de gente, y además son 700 u 800 mil personas que son probablemente de los estratos socioeconómicos más bajos. Por lo tanto, doblemente preocupante el asunto.
Y es este tipo de vivienda a la que me refiero, esa vivienda que son de albañilería, con departamentos de entre 32 a 46 metros cuadrados, en la periferia de la ciudad, todos juntos. Esto estoy hablando de Bajos de Mena, de Maule 3 en Renca, que aparecen en las noticias todo el rato. Y entonces, claro, estos datos corresponden a una población en particular en Renca, pero son más o menos lo mismo en todo el país. Entonces ahora voy a mostrar algunos dibujos que son de casos específicos, pero que corresponden a esto, que poniéndolo en clave de la charla son el equivalente como el representante como de la tradición total a la idea moderna, pero es descendiente de esta idea. Son bloques en altura, vivienda colectiva, grandes conjuntos, pero no hay espacio público, no hay árboles, no hay buena localización, la célula habitacional es totalmente insuficiente. Entonces me parece que es una cuestión en la que habría que reparar con mucha insistencia al hablar de ciudad y pandemia hoy día en Chile, y sobre todo en el contexto de descontento social que hay. Esto es, arriba a la izquierda, que es bien increíble, es el dibujo con el cual el Ministerio de Vivienda ha licitado a privados durante 30 años la construcción de estas viviendas. Entonces el Ministerio no pide un tamaño, no pide 40 metros cuadrados mínimo o 60, sino que pide que quepan 2 camas, un sofá, no sé qué, y si uno se pone a mirar las medidas de los muebles, además son más chicos que los que uno ocupa. O sea, la cama matrimonial de esta cuestión mide 1,20 m de ancho, y una cama matrimonial normal mide 1,5 m, y así con todo. Y abajo hay ejemplos de plantas de este tipo de departamento. Acá hay dibujos hechos por un estudiante que tenemos ahora en Magíster, que ha levantado los departamentos. Levantado significa ir a medir y dibujar todo lo que hay adentro, con los muebles, con las camas. Y claro, acá la cosa se pone bien cruda, porque el dibujo a la derecha es en escala real de un departamento de 38 metros cuadrados, el espacio que ocupan las camas, el espacio que ocupa la cocina, el baño, las circulaciones, las paredes y el estar. 7 personas, ahí. Y eso, 600.000 personas, 700.000 personas en Chile hoy día, que es la política de vivienda promovida por nuestro Estado, al mismo que hoy día está en jaque. Acá hay estudios de comportamiento energético de esa misma vivienda. De nuevo, esto sí que tiene que ver con salud, o sea, mala aislación, mala iluminación, poca superficie, hongos en todos lados, todas las instalaciones sanitarias están malas, en todos los departamentos, pues hemos visitado muchísimo, gotea el alcantarillado del tercer piso al del segundo y el del segundo al primero, con caca, agua con caca y humedad y hongos por todos lados, en 40 metros cuadrados para 5 personas, 7 personas, 9 personas. Acá hay estudios que ha hecho un grupo donde está la Alejandra Vives, de contaminación intradomiciliaria en estos mismos departamentos. Y entonces también, todo lo que acabo de decir, y con una estufa de parafina adentro. Acá hay estudios de las instalaciones, porque hay que recambiar todas las instalaciones de esto por todo lo que estoy explicando. Y entonces a mí me parece, y esta es como la principal motivación, como decía al comienzo, tenía 2 motivaciones para hacer esto, como recontar en mi versión que me acomode la historia de la arquitectura moderna para no ser tan sesgado, y por otro lado porque creo que hay un riesgo enorme hoy día de que se instrumentalice la pandemia. Entonces sí, pongo la imagen de las cajas porque me parece que es una instrumentalización política, pero a mí me parece que se puede instrumentalizar la producción de vivienda con la pandemia, y esa cuestión sí que la encuentro súper peligrosa. Pues me queda un poco de diapositiva, ya voy a terminar. Ahora coloqué un montón de gráficos de un estudio que ha hecho la Fundación Vivienda sobre diferentes cosas, y esto es lo interesante, es acceso a la salud, acceso a áreas verdes, desigualdad en los servicios básicos. Entonces da lo mismo la capa que uno ponga, da lo mismo, todo el rato se repite en la ciudad de Santiago, uno podría dibujar una mancha con los barrios acomodados, que no tienen ningún problema, y entonces no tienen problemas de, no sé, uno puede ver acá, por ejemplo, acceso a hospitales públicos es irrelevante, acceso a centros de salud pública, diría que por aquí tampoco aprieta mucho el zapato porque el barrio alto no va a centros públicos, pero vamos a empezar a ver después las otras cosas, pero son los mapas de la ciudad que reproducen la desigualdad en todas las dimensiones. Y los círculos los hice yo, el círculo negro central es más o menos el tamaño que tenía la ciudad en la década de los 60, y esta cuestión me interesa mucho, por eso puse los círculos.
El segundo círculo es más o menos el tamaño que tiene la ciudad ahora, que ese círculo ha crecido entre los 60 y ahora, es toda la expansión de la ciudad. Y el último círculo es a donde podría llegar la ciudad. Y acá, no sé, pongo mi tesis personal al respecto, y es que creo que la expansión de la ciudad, particularmente de los 70 en adelante, lo que trajo consigo fue el desarrollo de un anillo perimetral de la ciudad donde hoy día existe toda esta vivienda a la que estamos hablando, que no es solo un problema de vivienda, es un problema de 2 horas al día o 1 hora y media al día para llegar al trabajo y 1 hora y media o 2 horas para volver a la casa. Es un problema de falta de acceso a las oportunidades laborales, es un problema de inequidad en la distribución de los servicios. Y si uno lo cruza con lo que este plano muestra, además uno ve que los barrios más acomodados tienen más áreas verdes, tienen más servicios, tienen más esto, tienen más lo otro, y que uno concentra en el anillo sur poniente y en la zona norte también, bolsones de zonas urbanas con mala vivienda, muy alejadas. Entonces es bastante evidente esto, pero es el resultado de una política sistemática de parte del gobierno, del Estado, digamos, por resolver el tema de la vivienda de este modo y externalizando, sin proyecto, sin voluntad, digamos, a terceros, que en este caso son privados, pero es todo un poco lo mismo, la construcción de la ciudad. Y entonces, a mí me parece, quiero llegar a mi última diapositiva, que el asunto al final para cerrar es este. Yo voy a leer los puntos, me parece que son bien centrales. El estado de situación y los riesgos que enfrentan las ciudades de Chile post-pandemia, por un poco por el riesgo de la instrumentalización, y post-estallido social. Entonces, uno, enfrentamos una crisis económica generalizada que presionará fuertemente a los diferentes actores sociales durante los próximos 10 años, yo creo. O sea, la cosa viene, pero así, súper dura. Dos, la construcción es una de las actividades principales económicas y su reactivación será fundamental en los años que vienen. Entonces va a haber una presión muy grande por promover la construcción, que está bien, está bien, vamos a tener que construir infraestructura, vivienda, de todo. 3. Se ha instalado con fuerza la noción de crisis de acceso a la vivienda y la solución automática es correr a resolverla produciendo más vivienda, recurriendo a los mismos mecanismos que ya tenemos a mano, que ahí es donde el asunto empieza a preocuparme, en el sentido que uno dice, si hay crisis hay que resolverlo rápido, y si hay que resolverlo rápido, hagámoslo un poco como sea, y ese un poco como sea puede seguir haciendo algo parecido a lo que se está haciendo ahora, que es crecer y crecer y crecer. Y si bien es cierto que la calidad de la vivienda social hoy día no es tan mala como todo lo que acabo de mostrar, porque ya esto llegó a un punto de no retorno, igual se están haciendo departamentos de 45 metros cuadrados sin posibilidad de ampliación e igualmente localizados en la periferia urbana. Entonces, claro, Chile hoy día tiene un per cápita de $18.000 por persona y entonces esto va a volver o va a seguir haciendo crisis. Y entonces, si hay que construir vivienda, hay que aprovechar esa oportunidad, o si hay que echar a andar la economía, hay que aprovechar esa oportunidad para que no vuelva a pasar que la ciudad vuelva a crecer y se vuelva a producir un anillo, sino que hay que tratar de pensar estrategias complementarias. 4. La pandemia ha significado un auge del discurso anti-ansiedad, con este asunto de que, oye, como tenemos que estar separados, mejor el suburbio, mejor el aire libre. Y entonces, creo que ese es el riesgo como de una coartada higienista, facilitando la instalación de una agenda en favor de la expansión urbana. No sé si ustedes saben, pero todos los terrenos que están fuera del radio urbano ya están comprados. Y hay unas enormes presiones por parte de los grupos inmobiliarios para ampliar el límite urbano, multiplicar el valor de esos terrenos por 10, por 20 y construir nueva vivienda. Eso es lo que pasó durante los últimos 30 años en Santiago y en muchas de las ciudades con más de 800.000 habitantes en Chile. Entonces, no es así como así dejarse llevar por el discurso de hagamos crecer la ciudad. Hay intereses enormes porque eso pase, porque es muy buen negocio. Y por último, la irrupción del teletrabajo ha reforzado la idea de que la localización en la ciudad no es tan relevante, y eso también es bien discutible, creo yo, porque claro, yo puedo teletrabajar, pero la gente que tiene pocos recursos y que tiene que estar trabajando en una casa o vendiendo o algo, no puede teletrabajar. Tiene que moverse en transporte público, tiene que moverse 2 horas en transporte público y en un mal transporte público. Por lo tanto, el tema de la localización y el tema del tamaño de la ciudad pasa a ser central en toda esta historia.
Sí, creo que con eso termino mi presentación y ahora estaría muy feliz de conversar o recibir algún tipo de opinión. Muchas gracias, Francisco. Súper interesante toda tu presentación que nos ha paseado por historia y también por el presente. Entonces yo invito a todos a mandarnos sus preguntas vía el chat y mientras lo hacen, quería partir por una pregunta, Pancho. Volviendo al inicio de tu presentación, tú dijiste que la ciudad no está preparada para los cambios, ¿ah? Y me quedo dando vuelta a eso. Y te quería preguntar si la arquitectura puede prepararnos para los cambios, ¿En qué realmente si sentido no tiene está esa preparada para los capacidad. cambios? ¿Qué dije Tú de eso? dijiste la ciudad como que llega tarde a los cambios, ¿no? O tal vez lo que yo entendí de tu presentación, ¿no? Sí, Entonces, sí, mi sí, pregunta sí. es si la arquitectura actual tiene esa capacidad de prepararnos o si siempre más bien vamos parchando hacia atrás reactivamente. Esa es una súper pregunta. Yo de nuevo, me pasa parecido con lo de la pandemia. ¿Qué significa que? Porque, a ver, cuando uno habla de la ciudad está hablando de la mayor escala. La ciudad es el objeto más grande construido por los seres humanos y es un objeto colectivo. Por lo tanto, la única posibilidad de que la ciudad tenga alguna orientación es con algún tipo de gobierno de esa escala, da lo mismo como sea, pero tiene que haber alguna estructura de gobernanza para ese tamaño, porque, no sé, en Santiago somos 8 millones de personas, tú tu casa la podés gobernar con tu familia fácilmente, tu barrio puedes tener tus dificultades, pero 8 millones de personas y que se desplazan y todo necesita una estructura, y entonces, cuando uno dice, la arquitectura puede ayudarnos a enfrentar como los cambios, yo diría que el problema no está en la arquitectura, el problema primero está en que tenemos que tener una estructura que nos ayude a enfrentar cualquier tipo de cambio de esa escala. Y luego, dentro de eso, creo que la arquitectura es de las cosas que está menos, sobre todo el diseño urbano, menos legitimada. Es muy cara, es muy caro hacer cosas en la ciudad, y en un escenario bastante acéfalo, donde las estructuras de gobierno colectivo están muy debilitadas, es bien difícil. Entonces, claro, si uno dice, por ejemplo, el momento de máxima musculatura de los arquitectos o de la arquitectura o de la posibilidad de proyectar la ciudad en Chile fue en la época de Frei Padre y el comienzo del gobierno Allende, en que se hizo la CORMU, que era la Corporación de Mejoramiento Urbano, que no le pusieron Corporación de Reforma Urbana para que no se llamara como la CORA, que era la Corporación de Reforma Agraria, porque iba a parar los pelos de punta ya a todo el mundo, pero es lo mismo, está hecho con el mismo espíritu. Y claro, la CORMU fue capaz de hacer la remodelación San Borja en el centro de Santiago. La CORMU fue capaz de imaginar, donde hoy día está el Parque Arauco, el proyecto San Luis, que era un proyecto de integración social, pero no como el de Lavín, ese era un proyecto de integración social gigante, que iba a tener bloques, huertos productivos. Entonces, claro, en ese momento el Estado tenía esa capacidad en varios ámbitos. Existió la Corfo en esa época, y claro, se reflejaba en el ámbito de la ciudad de este modo. Yo diría que hoy día, como estamos, no tenemos capacidad de nada, porque además el paradigma hoy día es todo el contrario. O sea, el Estado lo único que hace es idear unos mecanismos para que las cosas, yo diría como bien remedial, no tiene ninguna capacidad de plantearse algo así. No tiene los instrumentos legislativos, no tiene las herramientas presupuestarias. Diría que además votamos la esponja. O sea, yo te lo planteo a ti y tú me dirías, pero estáis locos, ¿cómo vamos a hacer eso? A todo el mundo ya como que se nos desplazó el eje, no podemos imaginar siquiera algo así. Entonces yo diría que no, en ese sentido estamos bien fritos. Oye, Milena pregunta, ¿qué solución planteas tú en cuanto a cómo construir mejor ciudad? Yo diría, si tuviera que poner así como 3 cuestiones, diría lo primero, y esto es lo que me preocupa, que a ver, igual que con una casa, tú que te estás remodelando una casa, todos los arquitectos dicen, no, hacer una remodelación es mucho más complicado que hacer una obra nueva. Y esto también es válido en la escala de la ciudad. Entonces, es mucho más fácil, si hay que hacer 100.000 viviendas, hacerlas en la periferia que hacerlas dentro de la ciudad. Pero hay que hacerlas dentro de la ciudad y no en la periferia, porque si las hacías en la periferia, aumentan los tiempos de transporte y lo peor, ya sabemos lo que va a pasar, porque ya pasó. Y hay conocimiento, y hay catastros, y hay terrenos vacíos. Entonces, uno podría complejizar un poco más la maniobra inmobiliaria, que fuera un poco menos buen negocio, pero hay que construir adentro de la ciudad, hay que densificar. Y la pregunta es, ¿cómo haces para densificar y que no pase lo que está pasando al sur de la Alameda o en Estación Central? Entonces, es bien terrible lo que ocurre en Chile, porque tú decís densificación y la gente piensa en esas torres
miserable, cuando en realidad hay un montón de otros modos de densificar. Entonces es imposible tener una buena ciudad donde el único modelo de densificación sean esas torres que construyes 2 por manzana y destruyes la manzana, pero hay otros modos. Entonces lo primero es densificar al interior de la ciudad. Lo segundo, diría yo, que no tiene tanto, o sea, que también es una cuestión como bien del siglo XXI, es que yo diría que hay que empezar a reaprovechar lo que ya hay. O sea, esto de demoler y hacer de nuevo, si uno es mal pensado, es también un súper buen negocio para un montón de gente. O sea, yo los bloques C, estos del Estado, digo, ¿sabéis qué? Son como el forro. Entonces los demuelo. Tengo que contratar unos compadres que lo demuelan, que ganan plata, todos privados. Después contrato unos compadres que reurbanizan, todos privados, vuelven a ganar plata. Después otros gallos que hacen de nuevo, todo de nuevo. Cuando ya se hizo eso una vez, también contratando a gente privada. Entonces yo no estoy tan seguro de que valga la pena tomar ese camino más fácil, y a mí me parece que ese es el gran riesgo que corremos hoy día. Podemos embarcarnos los próximos 10 años en hacer eso. Mira, te lo voy a poner en otros términos, como con la infraestructura. Rotonda Grecia, Américo Vespucio. Ya, está súper bien hacer una autopista segregada, el tráfico, la ciudad, pero como se hizo mal, se hizo el equivalente a los bloques C, tú tenías una autopista que pasa a la altura del 4º piso de unos departamentos, ahí mismo. Entonces, ese lugar se arruinó. Entonces, ¿es más barato hacerlo así que haberlo hecho soterrado? Seguro que sí, pero en el largo plazo no es sostenible, y en un país que, está bien, ahora vamos en una crisis económica, pero Chile pasó de los 60 a tener un per cápita de $500 por persona a tener casi 20.000. En un país de $20.000 per cápita ya no empieza a ser aceptable esa cuestión. Entonces tenemos que empezar a pensar en hacer las cosas un poco mejor, quizás un poco más lento, quizás un poco más reguladas, quizás un poco menos buen negocio, pero que tengan rentabilidad social más positiva. Está ahí en mudo, no te oigo. No se oye, no se oye. A lo mejor yo. Le hice avisarle que está mudo. Perdón. Pancho, ahora sí. Te decía que hay muchas preguntas, así que vamos a tratar de cubrirlas con respuestas más breves. Pregunta Paula. ¿Hay algún ejemplo bueno? ¿Sí? ¿Hay algún ejemplo bueno de vivienda social, además de Elemental? Chuta, sí, sí hay. Yo diría que la vivienda social que se hizo en los 60 en Chile es bien buena. Los parques no tienen árboles porque no se han regado ni nada, pero tienen buena superficie, buena calidad, harto aire entre medio, y es bien fácil y barato arreglarlo. Y de Elemental, creo que es una cuestión para hacer otra presentación esto. No pienso que sea un modelo ni tan bueno, no sé, es un caso bien controversial, opino yo. Tomás pregunta, ¿cuáles serían los cambios profundos principales necesarios en el ámbito político y económico? Pregunta amplia pero importante. Esto es una pregunta estilo Pancho Chato. Sí, yo creo que hay que regular el mercado de suelo, porque hoy día cuando tú tenés que poner una inversión, al final lo más caro es el suelo. Entonces, si tú no regulás el mercado de suelo, siempre vaya a hacer la vivienda más barata, vaya a tener que comprar el suelo más barato y el suelo más barato está afuera. O sea, si no hay un incentivo legal para que tú te salga conveniente construir hacia adentro de la ciudad, no lo vas a hacer. Un ejemplo de esto que tuvo mal resultado arquitectónico, pero buen resultado desde el punto de vista cuantitativo, fue el subsidio de renovación urbana que armó Rabinet en los primeros años de la concertación en la Corporación de Desarrollo Santiago, que te daba un subsidio de 200 UF si que tú te comprabas un departamento en Santiago Centro Poniente. Los departamentos que hicieron son como el forro, y es verdad, pero lograron que un montón de gente volviera a vivir en una zona de la ciudad que estaba deshabitada. Entonces también se puede aprender de esa experiencia. Respuesta corta. Muy bien. José de Dios pregunta, ¿cuál es la pregunta en las variables a priorizar para hacer una arquitectura funcional? Yo diría que esto suena como a sacarle el poto a la jeringa, pero no lo es. Yo diría que, por ejemplo, yo ahora estoy sentado en mi apartamento mirando la plaza y yo no sé si es funcional tener una vista, o sea, si uno calificaría como funcional tener una vista a la plaza o tener un buen lugar para vivir, y yo diría que es súper funcional. Entonces, ¿qué es funcional? Eso es como, porque muchas veces los arquitectos dicen, no, es que sí, es que tú haces que sea bonito, tú haces que no sé qué, pero a mí me importa que funcione. Oye, pero que el lugar sea bueno para vivir, también es funcional, si no tú te vayas a deprimir. Y yo creo que la gente que vive en estos bloques C debe tomar una cantidad de remedios y angustia y cosas, o sea, función, ¿cuál es la función? La emoción también es funcional, encuentro yo.
Francisca pregunta, 100 años después, ¿cómo ves hoy la interacción entre las fuerzas salud y revoluciones, tecnológica y social nuevamente? ¿Cómo será esta versión de fuerzas similares modelando la ciudad del futuro? No lo sé, no lo sé, pero yo creo que Chile, a pesar de que está metido en una encrucijada gigante, 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 ahora, así que yo creo que estamos todos angustiados, yo pienso que es tan grande la encrucijada que se abre una oportunidad increíble para reforzar y entender y asumir colectivamente que necesitamos una estructura de organización, por no hablar de gobernanza, en diferentes tamaños y escalas que asegure el desarrollo de bienes comunes para todos. Y la ciudad es un bien común. Y el espacio público debiera ser un derecho y un bien común. Entonces, no sé, la salud está metida ahí, son variables con las cuales medir. Me queda un poco grande, ¿eh? Karen pregunta si el modelo de densificación está determinado por las mobiliarias. Si el modelo de... Lo que pasa, que esto es una opinión personal, ¿eh? Pero yo creo que en Chile todo se convirtió en el mejor negocio posible. Entonces, se desreguló, por ejemplo, mira, siempre que hablo de esto con alguien le pongo el ejemplo de la educación y la salud, porque es bien evidente, porque ya hicieron crisis. O sea, lo que pasó con la educación y la Universidad del Mar es porque se desreguló ese ámbito y se convirtió en un mercado, en un negocio sin ninguna regulación. Y resulta que no es lo mismo estafar a la gente con la compra de unos anteojos, que da un poco lo mismo con la comida, ya le vendís comida y es de mala calidad, bueno, no importa tanto, pero si tú le vendís a alguien mala educación, o mala vivienda, o mala salud, es mucho más grave porque uno se compra una casa en la vida, sobre todo porque hay con subsidio del Estado, uno se educa una sola vez en la vida y uno va a la salud cuando está enfermo, entonces debieran de ser ámbitos de negocio hiperregulados. Entonces lo que ocurre con las inmobiliarias es lo mismo que ocurre con Aplaplac para educación. Te dan cancha tirilado para que hagáis lo que queráis y entonces, claro, no... O sea, yo pienso que Carlos de Matos decía, es la financiarización de la ciudad. Se convierte la ciudad en un lugar de especulación bursátil, cuando en realidad la ciudad es el lugar donde vivimos nosotros. Oye, Pancho, la Coco pregunta, han estado impulsando la idea de la ciudad de los 15 minutos, que es la idea que está impulsando la alcaldesa de París, recién reelecta, potenciando los microcentros urbanos. ¿Lo ves posible para Santiago? Sí, o sea, yo no sé, no tengo demasiada capacidad de evaluar Santiago. Sí me acuerdo de Germán Bannen, que decía una cuestión que es como contraintuitiva y que a mí me hace harto sentido. Decía, Santiago no es una ciudad, son, no sé si eran 30 ciudades en su cabeza. Entonces decía, Ñuñoa es una ciudad. Y es verdad, o sea, si yo te digo, oye, ¿qué es Ñuñoa? Tú más o menos en tu cabeza está algo que es Ñuñoa, está algo que es Providencia, está algo que es Vitacura, está algo que es San Miguel. Creo que para Santiago, que es como policéntrica y policaracterizada, digamos, en lo de Bannen, yo creo que esa sería como una solución. No sé cómo resolver el tema de que tú vayas en Puente Alto y tengáis que ir a trabajar a Las Condes, pues, si es que eso es lo terrible de Santiago. Entonces, en la medida en que no haya vivienda más o menos equivalente a la de Puente Alto, en el centro por lo menos, para que en vez de Puente Alto te puedas ir del centro a Las Condes, vamos a estar bien fritos. O sea, la gente que anda 3 o 4 horas al día en micro, y como son las micros, o sea, es para estar quemando la calle, pues. O sea, no sé, creo yo, ¿no? Nicole, aquí va la última pregunta, no ha llegado. Nicole pregunta, ¿se podría hacer un proyecto en que en vez de usar esos grandes edificios de arquitectura moderna para negocios, se crearan construcciones de vivienda con esas dimensiones? Sí, pues yo, por ejemplo, creo que el tema de es que es bien terrible la cuestión del tamaño y la densidad, ¿eh? Porque, por ejemplo, las torres que se han hecho en toda la parte al sur de la Alameda, que son muy grandes y están muy juntas, hacen una ciudad muy mala. Y yo creo que además esos departamentos son muy malos, y no sé, como lo máximo de estos son los guetos verticales, que son, hay uno en Estación Central que tiene 6.000 departamentos, 6.000 departamentos. Este barrio tiene como 1.200 casas, es como si tuvierais 5 Pedro Valdivia Norte en unidades. Entonces, yo creo que habría que empezar a echar, primero, como expandir la mirada y ver que en otras partes del mundo sí existen zonas más densas, con súper buena calidad habitacional. Y hay otros modelos de ciudad. Yo creo que nosotros acá en Chile no tenemos buenos modelos para pensar en densidad. Entonces, como lo que tenemos es muy malo, decimos, chuta, no, mejor sigamos haciendo suburbio. Yo creo que habría que en ese sentido hacer como una labor de culturización a los políticos y a los inversores para apuntar a otro tipo de ciudad que está fuera de Chile, yo creo. Oye, Pancho,
para ir terminando, quería volver a una cosa que tocaste tú de cómo se ha ido revitalizando a raíz de la pandemia la necesidad de ese espacio libre entre las viviendas, ¿no? Y entonces te quería preguntar si ves posibilidad que ese espacio de aire libre pudiera ser un espacio público y no solo un espacio privado al aire libre. Sí, sí, sí. Pucha, nosotros trabajamos en eso en la universidad. O sea, yo veo posibilidades, pero depende de, por ejemplo, que la comunidad esté organizada para que lo pueda cuidar. Yo creo que en esta vivienda que mostré al final, que realmente me interesa mostrarla porque creo que el cuadro ese del cuadrado con las 7 personas es real y es terrible, yo pienso que mientras uno no resuelva eso, no hay posibilidad de nada. O sea, ahí hay que... El tema ese de la superficie es parecido a tener un sueldo de 300 lucas, 400 lucas por una familia. O sea, no podía hacer nada con eso. Lo único que te queda es salir a la calle a protestar. Entonces, eso hay que atacarlo. Y en conjunto con eso, el espacio público y todo. Pero yo creo que es urgente y creo que por ahí hay como un cuello de botella. Muchas gracias, Francisco. Ha sido Muchas súper gracias, interesante rato de conversación. Te están llegando muchas felicitaciones por aquí, bueno, por el chat, para que las muchas gracias puedas por revisar. escucharme. A mí este es un tema que realmente me importa. Ha sido un gran gusto y muchas gracias a todos por acompañarnos. Que disfruten la noche y el fin de semana. Bueno, Buenas muchas noches. gracias. Muchas gracias por la audiencia. Muy buena. Chau. Oye, hay que decir al resto de los vecinos que hay un montón que hacen clases y que tienen temas que el que quiera hacer una presentación sobre otro tema, tanto bien, sería bueno que ofrecieran. Obvio, esto es un canal abierto, está buscando Sí. más vecinos Sí. que participen. Y además hay hartos vecinos arquitectos que en general saben de hartos temas y todo, así que hay que promover que hagan más presentaciones como esta. De todas maneras, muchas gracias.